¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y hoy vamos a poner sobre la mesa de reflexión el cierre y el comienzo de un nuevo ciclo que se abre con la llegada de la primera presidenta a México. Innegablemente es un hecho histórico, pero sobre todo, y aquí es en donde pues quisiera poner la mirada en el programa de hoy, pues no debemos olvidar que Claudia Sheinbaum, científica y ambientalista, pues llega arropada por todo un proyecto político, económico y cultural también, autodenominado la Cuarta Transformación. Un proyecto que inicia con todo un movimiento social encabezado por quien pues el pasado 1 de octubre dejó de ser ya el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. Así es que este nuevo ciclo, que se ha definido como el segundo piso o la continuidad de la Cuarta Transformación, pues nos obliga a poner varias preguntas sobre la mesa. Primero, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender la Cuarta Transformación? ¿No? ¿Cómo la definimos? Un proyecto de izquierdas, progresista, cómo construyó la hegemonía política y cultural y en adelante, pues bueno, ¿cuáles van a ser los retos, los desafíos que esta hegemonía de la Cuarta Transformación plantea? Y tenemos una invitada extraordinaria que ha coordinado justamente un libro extraordinario, este libro que se llama Hegemonía y 4T, un debate gramsciano. Ella es Diana Fuentes, filósofa marxista, feminista, investigadora, profesora de la UAM Xochimilco. Querida Diana, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jácara. Muy contenta de estar contigo porque después de haber empezado a leer este libro que me compartiste y que coordinas junto con Massimo Modonesi, un libro en el que se plantean varios ensayos y en el que se intenta desgranar, comprender qué es la Cuarta Transformación y cómo construyó su hegemonía. Así es que yo te pediría, justamente en aras de comprender conceptualmente qué es esto, platícanos un poquito cómo definen y cómo trazan este hilo que va, digamos que tejiendo todo un discurso alrededor de todos estos ensayos que se encuentran aquí. Sí, mira, el interés de coordinar este libro y desarrollarlo en torno a la categoría de hegemonía tenía que ver sobre todo con intentar pensar en algo que desde el marco teórico que nos otorga un intelectual marxista tan relevante como fue Antonio Gramsci, nos conduce a problematizar la forma en la que se constituye la vida política en los estados nacionales. Los estados nacionales desde finales del siglo XIX y en el siglo XX tienen la característica de que necesitan construir ciudadanía, y eso pasa necesariamente por el consenso, el dominio que se requiere para que un proyecto político, que puede ser el pacto, el acuerdo, la confluencia de grupos dominantes o de grupos de poder, se convierta también en la conducción de todo un Estado. Esto es la característica de la vida política contemporánea, dice Gramsci, y por eso es que la categoría de hegemonía permite pensar que las relaciones de poder estatal no solo tienen que ver con algo que tradicionalmente se nos ha dicho, con la coacción, ¿no? Exactamente. No solo con la coerción, ¿no? Se nos hace pensar que sí, por supuesto está ahí. Los estados tienen fuerzas represivas a su interior que sirven para frenar los grupos que se opongan a los intereses dominantes o hacia afuera, ¿no? Pero aunque eso sigue sosteniéndose, en realidad la característica propia de los estados modernos tiene que ver con el convencimiento y la construcción de campos de fuerza, dice Gramsci, de alianzas políticas que permiten que los diversos intereses confluyan a veces en torno a un horizonte común. Por eso la idea, esto que planteas, consenso y dominio, ¿no? Y en ese sentido yo te preguntaría cómo se fue construyendo esta hegemonía o este proyecto político autodenominado la Cuarta Transformación. Más consenso, más dominio, las dos. ¿Cómo llegamos a esto que ustedes plantean como la hegemonía de la Cuarta Transformación? Pues hoy que tenemos finalmente un partido mayoritario, ¿no? O sea, mayoría en las cámaras, pero sobre todo una aproximación cultural, creo que ahí eso me parece que es muy interesante, ¿no?
Claro, en realidad toda hegemonía, dice Gramsci, en esto creo que todos los que escribimos ahí estamos de acuerdo, es un proyecto, dice él, ético-político, ¿no? Esto supone que hay pues una mirada de qué se debe hacer con un Estado, ¿no? Para dónde conducirlo, qué decisiones económicas, qué decisiones institucionales, eso está ahí. Pero también este perfil de esa cosa que él llama entonces esa dimensión ética tiene que ver con esa proyección de una serie de valores, de comprensiones del sentido de lo social, de qué significa ser parte de ese cuerpo, ¿no? colectivo. Y aquí nosotros tenemos, ¿no? desde distintos ángulos algunas miradas que creo que abonan para la comprensión de lo que está pasando en nuestro país. Quisiera rescatar una que está sobre todo en el texto de Rina Rux, porque ella, que ya ha trabajado mucho este tema desde hace mucho tiempo, ella insiste en algo que me parece muy importante y que nos puede ayudar a comprenderlo, que en realidad el Estado mexicano, el Estado moderno, el Estado de la historia… ¿Revolucionario? Exactamente. Ese Estado es no el resultado de los acuerdos de las cúpulas de poder, sino también el resultado de las fuerzas de los grupos subalternos, de los grupos que han contendido, claro, por grupos sociales, movimientos sociales. Claro, los campesinos, los obreros, los estudiantes, que han peleado sus luchas particulares, pero que en algunos momentos se han encontrado para tratar de darle una orientación distinta al cauce político de la nación. Y Rina insiste en que el Estado no es una cosa, el Estado es una relación. Y esto supone una relación también con aquellos a los que se domina o a los que se contiene, porque el Estado también es una fuerza de contención social. Entonces, el Estado mexicano es también el resultado de las luchas sociales. En ese sentido, creo que lo que pasa actualmente con lo que se llama la Cuarta Transformación es esa… congregación de muchas fuerzas políticas que, como sabemos, ayer Claudia rememoraba el 68, hoy en esta ocasión… Su primera mañanera, ¿no? El 2 de octubre, ¿no? Entonces nos hace volcar la mirada hacia el 2 de octubre, pero también habló de Cananea, también habló de la Revolución Mexicana, también habló… Es decir, eso que está ahí, pero pensemos exclusivamente en la lucha por democratizar México en el 88, y todo eso son esos grupos, ¿no? que en la búsqueda de una mejora social, en realidad fraguan eso que será el movimiento social de la que 4T. Empuja a la Cuarta Transformación. Exactamente, y solo en esa medida. O sea, no es obra solamente de un hombre, o sea, creo que hubo una oportunidad, una mirada, una intuición, sin duda, ¿no? Con un liderazgo carismático, en este caso Andrés Manuel López Obrador, que supo leer, o sea, podríamos pensarlo así, leer, entender, intuir todo eso que venía gestándose, y ahí se insertó para moverse junto con todas estas fuerzas, ¿no? Y porque les dio dirección, ¿no? Eso es muy importante. Digamos que la función del dirigente es precisamente saber hacer congregar los intereses comunes. Él incluso les dio palabras, ¿no? Les dio un eslogan, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, es el papel de un dirigente, más allá de lo de la figura carismática, recuperemos, creo yo, más la idea del dirigente, que logra, ¿no? Congregar un sentir social y le da un cauce a través también de alianzas de orden político, porque efectivamente no se trata de la historia de un solo hombre. Cuando nosotros recordamos lo que pasó en 2006, lo que pasó en 2012, ahí vemos muchos actores sociales que venían de una izquierda de hace mucho tiempo, intelectuales, y todos esos, ¿no? participan de la construcción de ese horizonte que, si bien Andrés Manuel sería el que encabezaría y el que le daría voz y el que le daría una identidad específica, en realidad es el producto de esas confluencias, es la fuerza de esos grupos subalternos que le dan una orientación también al Estado actual, ¿no? Ahora, Diana, creo que esto es muy interesante porque de alguna manera, digamos, a veces es complejo entenderlo, tal cual como tú lo planteas, de una manera muy clara, y creo que por el sistema presidencialista que tenemos, la imagen tan fuerte que tuvo Andrés Manuel López Obrador, se pierde de vista todo lo demás,
y ahí entramos tal vez a un problema, ¿no? En términos de esta construcción hegemónica de la 4T, tanto política como cultural, porque todos esos movimientos que confluyeron, como tú dices, estudiantes, incluso grupos feministas, etcétera, etcétera, hoy quizá no saben cómo acomodarse o cómo acompañar, ¿no? Esta fuerza y cómo empujar para que este proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Porque ahí hay como todo un problema de grupos que estoy, no estoy, me hago para atrás, cuestiono, critico o se les contiene. En fin, ¿cómo entendemos esto? Bueno, es que yo creo que aquí el gran tema es que una cosa era ser movimiento social y otra es volverse Estado. Y en los 6 años, ¿no?, del gobierno de Andrés Manuel, volverse Estado implicó muchas cosas que han sido cuestionadas de muchos lugares, ¿no? Alianzas con los grupos empresariales o concesiones o forcejeos. Una alianza tácita o no, o explícita con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque eso es el Estado. Estar frente al Estado implica esa creación de consensos. El consenso no significa necesariamente que estemos de acuerdo, significa que cedemos en un punto porque sabemos que tenemos un proyecto común. Entonces, todo eso se tuvo que fraguar en estos 6 años. Ahora, pero evidentemente algunas de estas dinámicas políticas al interior del Estado ahora nos van a demandar otras cosas. Y yo creo que ahí es donde la compleja composición tiene que ver con el lugar que ocupa la sociedad. Esos grupos sociales, ¿no?, que empujaron esa fuerza, que le dieron un contenido, que además están también siempre exigiendo soluciones, ¿qué lugar van a ocupar ahora en este segundo sexenio? Y creo que ahí el horizonte es distinto. ¿Por qué? Porque creo que ahora se tendrá que lidiar con el hecho de los acuerdos realizados, de las alianzas, de los proyectos a los que se les tiene que dar continuidad o no. A partir también de lo que sucedió o de lo que se tuvo que hacer para volver a triunfar electoralmente. Entonces, ahí la composición de fuerzas también se reacomoda. Es decir, hace 6 años era difícil que pensáramos en una alianza fáctica con el Verde Ecologista, por ejemplo. Pero en las condiciones actuales parecía imprescindible en la perspectiva del proyecto que el propio Andrés Manuel estaba impulsando. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de acuerdos que van a tener otro registro y que nos perfilan otra cosa. Pero volvería sobre la idea, ¿qué lugar van a ocupar los sectores sociales que desde la base, los grupos subalternos, que empujaron la necesidad de una transformación política para nuestro país, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta y ahí te decía yo hace un instante, antes de entrar aquí al programa, que uno de los ensayos que se plantean al final con Armando Bartra, filósofo, sociólogo, a mí me provocó muchas cosas, muchas reflexiones y te lo compartía, cuando él dice que ahora lo que viene es no mover solamente al elefante reumático, sino él lo llama la elefanta reumática, es decir, esa sociedad que se quedó pasmada, paralizada, sin saber acompañar las reformas y los cambios que se estaban dando, digamos que desde quienes toman las decisiones, ¿no? Y yo te decía, no estoy de acuerdo porque justamente, pues todos estos grupos sociales, yo creo que han seguido impulsando, pero desde otra manera. ¿Cómo podemos leer eso? Porque justamente ese capítulo a mí me parecía muy provocador, ¿no?, en su concepción. Entonces, ¿tú cómo lo lees? No, yo creo que la sociedad se sigue moviendo efectivamente. Ahora, evidentemente hay grupos sociales que decidieron establecer la relación con el Estado en otros términos. ¿Replegarse? Pues no sé si replegarse, pero cuando menos no ser reactiva y contestataria exclusivamente, sino quizá llegar a acuerdos. Pienso en la CENTE, por ejemplo, ¿no? Es decir, que había que sentarse a negociar en otras condiciones, que no era solo cerrar calles, tomar el Zócalo, ir a pelear directamente y frontalmente con el gobierno. Es decir, hubo que hacer otras cosas. Otros grupos no, ¿no? Evidentemente los que acompañan y los padres de los 43 es otra la batalla. Y los estudiantes, en fin, ahí depende del tipo de relación y del tipo también, digamos, de contexto específico sobre el cual se libran las condiciones de ese entramado con el Estado. Yo lo que creo es que hay cosas que ciertamente fueron operaciones políticas verticales que no necesariamente han fraguado en la sociedad. Pienso, por ejemplo, en toda la reforma que tiene que ver con el asunto sindical,
¿no? Si estamos en condiciones de democratizar ya o pasar a democratizar los sindicatos, pero la organización obrera y la organización del trabajo no ha demandado en sus espacios laborales que eso suceda. Entonces pareciera que fue algo que vino en términos jurídicos, en términos del Estado, pero que la sociedad aún no empuja. Entonces aquí vemos muchos niveles de esa relación. Las tensiones se van a ir dando, porque yo creería que la sociedad va a seguir demandando cosas, es decir, seguiremos demandando mejoras. Y esto puede propiciar que haya espacios de antagonismos mucho más evidentes. Fisuras también, ¿no? Sin lugar a dudas. Fisuras de asuntos no resueltos, de asuntos esperados, de asuntos que se presentan como problemas emergentes. Entonces yo creo que la sociedad, y es deseable que así sea, porque difícilmente se podría sostener para el siguiente sexenio que Morena sigue siendo un partido movimiento si no hay movimiento social, ¿no? Yo creo que entonces sí sería adecuada que el análisis que presupone que se han convertido exclusivamente en un partido de Estado y un operador de procesos electorales. Entonces, si la sociedad se está moviendo y ellos son capaces de acompañar esas demandas, de darle un cauce institucional estatal, eso podría entonces permitir que se le siga pensando así. Déjame hacer una brevísima pausa, regresamos porque son interesantísimos. Yo tengo muchas preguntas por aquí. Si me permiten, hacemos una brevísima pausa. Estamos conversando con la doctora Diana Fuentes. Ella es filósofa marxista, feminista, y estamos conversando a propósito de este libro, Hegemonía y 4T, un debate gramsciano que ella, junto con el doctor Massimo Modonesi, han coordinado. Volvemos, no se vayan. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos conversando con la doctora Diana Fuentes, filósofa marxista y feminista. Diana, hay un punto que me parece que es muy importante sobre esto que tú planteabas, ¿no? A nivel de lo que tiene que moverse desde abajo y estas necesarias, deseables fisuras y todo lo que va a haber incluso dentro de Morena. Pero ¿qué pasa con esta oposición que a falta de un proyecto político, bueno, pues de alguna manera esto encumbró a la propia, no encumbró, sino que dejó un hueco y dejó todo un tema ahí vacío, ¿no? Y en el que no pudo caminar junto a muchas de las demandas sociales, una oposición sin proyecto, ¿no? ¿Qué podría ser lo deseable en términos de una oposición a esta hegemonía de la 4T? Mira, es interesante cómo la actual oposición cree que es necesario que con ellos se establezcan los consensos, ¿no? Así lo demandan. Y a mí me parece que no se puede consensar en ciertos términos, uno no puede consensar con delincuentes, uno no puede consensar con quien tiene un proyecto abiertamente antagónico al que tú proyectas. Los consensos se establecen con aquellos con los que tienes algún horizonte común.
Y en ese sentido yo creo que en realidad mientras ellos no tengan, como bien apuntas, un proyecto para este país, porque no quieren comprometerse a nada, es difícil que por ahí puedan crecer. No significa que vaya a desaparecer esa oposición, evidentemente, porque representan intereses políticos muy concretos, económicos, pero yo creo que lo que sí debe suceder es que esa enorme fuerza política que hoy tiene la Cuarta Transformación, sus dirigentes, su partido, debe también dar ocasión al debate interno, porque eso sí va a suceder, necesariamente va a suceder. Y creo que puede suceder en un sentido que abone hacia la izquierda, es decir, que se resuelvan las tensiones internas por vía democrática, que se dé cabida a esos debates y que en ese sentido también se dé cauce a lo que la propia sociedad vaya demandando. Entonces yo creo que la oposición va a seguir en un papel que va a ser totalmente reactivo, que van a seguir en el golpeteo, muy pobre, pero yo creo que la sociedad mexicana en su conjunto ha cambiado y eso es a lo que ellos no pueden dar respuesta, cuando menos en el corto plazo. Creo que lo más interesante que se venga en los próximos años puede suceder precisamente al interior de la 4T, de sus debates, de sus alianzas y de sus fisuras. Te lo pregunto como feminista. ¿Qué vemos ahí justamente cuando en años pasados tuvimos una fuerza impresionante de diversos feminismos, ¿no? Tuvieron su pausa, una pandemia de por medio y también una confrontación con el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué sería deseable con la primera presidenta en México para todas estas movilizaciones, con todos estos feminismos diversos que están operando desde diversos lugares? Porque no es un solo feminismo, claro. Tú lo sabes muy bien. ¿Qué esperar desde ahí? Lo deseable sería que ella tuviera la sensibilidad, la inteligencia política, la proyección de largo plazo, que le haga reconocer aquellas demandas que están en el marco de su acción y que puede activar. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, los feminismos, como tú dices, son plurales y a algunos no les interesa disputar el Estado. Exacto. Ni entrar en su juego. Y no lo van a estar. Y van a estar siempre también ahí jugando en otro terreno. Eso hay que dejarlo, porque además no se les puede contener. Pero lo que sí se puede esperar de ella, en una perspectiva de un gobierno de una mujer de izquierda, es que aquello que sí puede activar, que sí está en el marco de su acción, suceda, que tiene que ver con justicia para las mujeres, derechos reproductivos, que abone las violencias. Claro, en el freno a la violencia contra las mujeres. Yo creo que hay muchas cosas, la justicia laboral, la justicia a la vivienda, todo eso también nos atraviesa a las mujeres. Entonces, los cuidados, la ley nacional de cuidado. Claro, ¿no? Y que le den además dientes a esas cosas, porque que no se quede solo en el marco jurídico, que todas deseamos que suceda, pero que a la hora de operarse se vuelva palabra muerta. Yo creo que eso sí está en el marco de su acción y eso sí es esperable. Y que además también simbólicamente juega un papel muy importante para la transformación cultural de este país, que sigue siendo profundamente misógino en muchos ámbitos y creo que ella puede, con su palabra, como dijo en su discurso, al enunciar, ¿no?, evidenciar que ahí estamos y que tenemos derecho a existir. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y qué ves tú finalmente, digamos, además de estas posibles rutas de este diálogo con los feminismos diversos y a partir de lo que ella plantea en términos de las negociaciones también internas y de todas estas disputas que se dan al interior de Morena? En un país y en un sistema político profundamente patriarcal y machista, ¿cómo ves a Claudia Sheinbaum? Yo creo que ella está en condiciones de establecer los términos de su gobierno y los términos de la política. Eso no significa que tenga todas las piezas del juego en sus manos, ¿no? Y que la política implica necesariamente a veces tener que aceptar cosas, como dice Andrés Manuel, que no estaban plasmadas de origen. Pero sí creo que lo que ella puede hacer sí le permite dar causa a una orientación que le ponga freno, por ejemplo, a la presencia de actores políticos con denuncias de violencia de género. Es decir, ella sí podría hoy empujar algo que vaya por ahí porque tiene la autoridad moral,
cultural, la fuerza política y las herramientas en sus manos. Entonces, esa sería una transformación importante. ¿No significa que pueda erradicarla de tajo? Por supuesto que no, ¿no? Porque esa es la composición cultural, política de las fuerzas actuantes desde siempre en nuestro país, y que esto va a costar muchas batallas. Además de un sistema capitalista global, salvaje, que eso yo creo que no podemos perderlo de vista. Y patriarcal. Exacto, ¿no? Y entonces todo eso también influye porque luego dejamos de lado todo lo que a nivel global persiste y con un, pues eso, ¿no? O sea, un modelo capitalista salvaje que está ahí en muchos sentidos y cómo, digamos, también tiene un juego importante en temas de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro, es un juego de fuerzas complejísimo, ¿no? Como vemos que en los Estados Unidos un Donald Trump sale a decir cosas que parecían erradicadas del discurso político hace mucho tiempo porque las mujeres las habíamos ganado. Un Milei, esas figuras, ¿no?, tan profundamente misóginas, ¿cómo pueden aparecer en la escena pública otra vez? Una ultraderecha que se fortalece en Occidente. Todo esto... Un sistema global financiero bélico, ¿no? Las guerras que estamos viendo. Y en profunda crisis de acumulación. Entonces, en ese horizonte, ¿no?, ponerle un freno, un dique nacional, es algo complejo, pero como se vio estos años, no es imposible, aunque sus logros se vuelvan limitados. Entonces, yo creo que ahí es un enorme reto, pero también se vuelve un paradigma importante para lo que pueda suceder en el futuro en América Latina e incluso en el mundo, donde muchos países están girando hacia la derecha. Pues te quiero agradecer mucho, Diana Fuentes, recordarle a nuestro público sobre este libro. Está ya a la venta, ¿verdad? Sí, está a la venta y también es un libro que se puede descargar de forma gratuita en la página de la UAM, porque la Universidad Autónoma Metropolitana libera los libros porque creemos en la educación. Lo pueden encontrar en la página de la UAM directamente. En la UAM Xochimilco. De la UAM, y bueno, es Hegemonía y 4T, un debate gramsciano, coordinado por Diana Fuentes, Máximo Modonesi, y bueno, hay varios autores, entre ellos también César Pineda, quien hemos tenido por aquí, les decía yo, Armando Bartra, Rina Rux, sí, y otros escritores más. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ti. Y hasta pronto. Y bueno, recuerden que el programa se queda transmitiéndose ahora mismo en la plataforma de X o Twitter, a través de la cuenta Noticias 22 o N22 Digital, y más adelante, en unas pocas horas, lo encuentra en YouTube, también en Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves, hasta entonces.